Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos nosotros en el Evangelio de Juan, en este estudio del Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo número 10. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Es un capítulo, cada capítulo ha sido muy rico en toda la enseñanza que contiene, en toda la belleza que contiene estos capítulos, estos textos. Y vamos hoy entonces al capítulo número 10, ¿sí? Y antes de iniciar con el capítulo número 10, la experiencia común que sucede entre los cristianos, entre los creyentes, una experiencia muy común que se desarrolla, es la mala experiencia con los liderazgos cristianos que se van desarrollando, ¿sí? Muchos cristianos tienen la amarga experiencia de liderazgos abusivos, de liderazgos impositivos, de liderazgos no ejemplares, etcétera, etcétera. Y esto provoca en ellos una frustración, provoca en ellos dolor, provoca en ellos una decepción, etcétera. Y los llega tanto a hacer una herida en sus corazones, en su percepción de lo que debería de ser un pastor, un líder cristiano, etcétera, que muchos de ellos llegan a alejarse precisamente de ese grupo cristiano en el que tuvieron esa mala experiencia con determinado pastor, determinado liderazgo. Algunos toman la decisión no tan solamente de apartarse de una iglesia en particular, sino de apartarse de la comunidad cristiana. Se apartan y dicen: yo no vuelvo a una iglesia porque la experiencia que yo tuve es que son hombres mentirosos, son hombres falsos, son hombres injustos, severos, etcétera, etcétera. Y luego provoca que el creyente se vuelva una persona sumamente crítica. A partir de ahí él critica todo, señala todo, levanta su mano, su dedo, señala: ese tal grupo, ese pastor es así, ese líder es así, y comienza a señalar los errores de todo liderazgo en pro de una falsa piedad que dice tener el creyente. Es decir, sí, ciertamente sufre de un abuso, sufre de una decepción, sufre de una herida, lo que sea, porque sí, no podemos negar, hay liderazgo injusto, hay liderazgo impositivo, hay liderazgo abusivo, hay liderazgo que no es bíblico, pero esto, como les digo, lleva al creyente a convertirse en lo que no es, en un juez que va a estar juzgando a todo líder, ¿sí? Y aquí ya no se salva ningún ministro, porque entonces él agarra parejo y dice: todos son igual, todos son falsos y demás. Pero al estar señalando esos errores, pues él se adjudica una piedad, una justicia falsa que él realmente no tiene, ¿sí? Y en algunos casos, lo cual no es nada justificable, llevan estas experiencias a alejarse incluso de la fe. Muchos dicen: yo ya no voy a la iglesia precisamente por la iglesia, ya no voy a la iglesia por los mismos cristianos, ya no voy a la iglesia por el mismo liderazgo, lo cual no es justificable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que los creyentes en el mundo tendrían aflicción, número 1, ¿sí? Y la aflicción también la vamos a tener dentro de la iglesia en algún momento. Y número 2, porque de acuerdo a Eclesiastés, este libro lleno de sabiduría, vivimos bajo el sol, vivimos en un mundo que se desarrolla bajo el sol. Entonces, todo lo que está debajo del sol, todo es vanidad, no vas a encontrar la perfección. Y como decía en una ocasión Marcos Witt, que decía de una manera muy acertada: el día de mañana, cuando tú veas una iglesia perfecta, trata de huir lo más lejos posible de esa iglesia. ¿Por qué? Porque si a esa iglesia perfecta llegas tú, esa iglesia se va a convertir en una iglesia imperfecta, porque tú vienes cargando con todos los problemas de que todos están mal. Entonces mejor aléjate de esos lugares. Él lo decía obviamente a manera de broma, pero encierra una gran verdad, ¿sí? Sin embargo, la primera carta a los Corintios, la segunda carta de los Corintios, tan llena de reprensiones por parte de Pablo, tan llena de pecados,
por parte de estos hermanos en Corinto. Sin embargo, esa iglesia es llamada también la iglesia de Dios, lo cual nos deja ver que la iglesia de Dios, en el caso de la iglesia de Corinto, aunque llena de muchos errores, llena de muchos pecados, era a los ojos de Dios la iglesia de Dios, ¿sí? Y bueno, con este pequeño preámbulo, porque es una realidad que viven muchos cristianos, y como les digo, el propósito que tenemos con esta enseñanza, vamos a aprender la imagen del pastor verdadero. De hecho, este es el tema, la imagen del pastor verdadero, y que a través de estas palabras podamos nosotros y aquellos que han sido lastimados por un liderazgo errado, por un liderazgo pecaminoso, por un liderazgo injusto, que podamos ver en las palabras de Jesús el consuelo, la restauración, y que podamos ver en estas palabras de Jesús la imagen del pastor verdadero, ¿sí? Es decir, si has tenido una mala experiencia, bueno, yo diría bienvenido al club, porque es parte de la misma vida en esta tierra. Muchos hemos tenido la experiencia de liderazgos que no han sido tan justos, que no han sido tan santos, que han cometido sus errores. Ya Dios tendrá ajuste de cuentas con cada uno de ellos. Oramos para que estos líderes se arrepientan, reconozcan que no son señores de la iglesia, que no son señores de las ovejas, que Dios trate con ellos, que Dios pues toque sus corazones, que los restaure, que sean de bendición para el cuerpo de Cristo. Pero vamos nosotros a ver en estas palabras la imagen del pastor verdadero, es decir, el Señor Jesucristo va a describir lo que es un verdadero pastor, y lo va a hacer describiéndose él mismo, ¿sí? Ahora, abran por favor su Biblia entonces en Juan capítulo 10. Vamos a leer en esta ocasión, vamos a leer muy pocos versículos, del versículo 1 al versículo 6, y los voy a poner un poco en contexto para que nosotros podamos entender estas palabras de Jesús, ¿sí? Jesús está hablando ante las personas, pero principalmente está hablando ante los fariseos. ¿Se acuerdan en el capítulo 9 con quién terminó Jesús platicando? ¿Se acuerdan que terminó platicando con el hombre que había nacido ciego desde su nacimiento? Bueno, que nació ciego es una redundancia. Este hombre ciego de nacimiento, con esta ceguera congénita, que ya hemos visto que varios comentaristas bíblicos dicen que este niño nació sin los globos oculares, es decir, nació sin nada, y el Señor le restaura su vista de una manera impresionante. Y luego vimos cómo este hombre sanado, los fariseos se van contra él, lo investigan y lo terminan expulsando de la sinagoga, ¿sí? Y el ser expulsado de la sinagoga, ya habíamos explicado, es ser expulsado de la vida religiosa, es decir, ya no podía entrar a las cuestiones religiosas, ser expulsado de la vida económica, no podía trabajar, ser expulsado de la vida social, nadie le hablaba. De hecho, la ley decía que a menos de 3 metros podías estar de cercanía con él, entonces era totalmente excluido y fue expulsado este hombre. Entonces estaba el Señor Jesucristo hablando con este hombre, porque Jesús lo buscó una vez que fue expulsado de la sinagoga, le dio la bienvenida al reino de los cielos y le comparte el evangelio. Incluso también el Señor, ahí vemos otro ejemplo del Señor cómo comparte del evangelio y demás. Y después, en esta conversación de Jesús con este hombre que ha sido sanado, llegan los fariseos, ya no atacando al hombre que ha sido sanado, porque a él para ellos él ya está expulsado, es un hereje, él no es un israelita, él es un caso perdido, etcétera y demás. Un liderazgo injusto, para que lo podamos ver, ¿sí? Y después ahí comienza el Señor comienzan los fariseos a dialogar con Jesús. Vean en Juan 9:40, nada más para poner este contexto. Juan 9:40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y ellos, porque se sentían los líderes religiosos de la nación, se creían la luz religiosa de la nación, ellos le dicen: ¿a poco nos estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿Acaso estás diciendo que nosotros
que somos los que guiamos a la nación en cosas espirituales, nosotros no sabemos lo que hacemos, y realmente era lo que el Señor les estaba diciendo, que estaban en una ceguera totalmente espiritual, ¿sí? Bueno, este es el contexto que tenemos. Cuando entramos al versículo 1, 2, 3, 4 y en adelante, entonces tengamos presente eso. Jesús estará hablando a los fariseos, a las personas también, a los fariseos, pero principalmente estará hablando a los fariseos, quienes se creen los líderes de la nación, quienes se creen los que guían religiosamente a toda la nación, pero quienes han mostrado ser severos, ser injustos, ser intolerantes, ser pecaminosos, y el ejemplo lo tenemos: expulsaron a un hombre de la sinagoga sin ningún elemento para ello. Entonces vamos a leer versículo 1 al versículo 6. Dice: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, ¿sí? Bueno, vamos a entender nosotros primeramente aquí cómo se pastoreaba en el siglo I, para entender estas palabras que Jesús acaba de decir, porque Jesús hace una ilustración de lo que es el pastoreo de ese tiempo para poder nosotros entender, ¿sí? Primeramente, las ovejas se metían durante la noche en un redil. Un redil era una especie de aprisco circular, es decir, algo circular que estaba bardeado por piedras y tenía una puerta, ¿sí? En esa puerta había un asalariado o un portero. Entonces en la noche el asalariado abría la puerta, los pastores llegaban con sus ovejas, metían a sus ovejas. Estos rediles eran comunales, es decir, tal pastor metía sus ovejas, tal pastor metía sus ovejas, y ahí las metían durante la noche para que las ovejas estuvieran resguardadas, estarían vigiladas de que alguien las hiriera, que algún animal se las comiera, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se cierra la puerta. Una vez que se cierra la puerta, está el asalariado o está el portero cuidando que no se salga ninguna de estas ovejitas, o que alguien se quiera meter ahí a este redil y tratar de robarse o herir alguna oveja, ¿sí? Ahora, las personas que no entraban, es decir, solamente por la puerta entraban los pastores. Por la parte bardeada, las personas que saltaban, entonces a ellos se les llamaba los salteadores, o eran propiamente los ladrones. Entonces, persona que no entraba por la puerta no era pastor, era un salteador, era un ladrón, ¿sí? Esta era la forma en cómo se pastoreaba parte de cómo se pastoreaba en el siglo I, para que nosotros podamos entender lo que Jesús está diciendo. Ahora, vamos al versículo 1 para que podamos nosotros entenderlo. Como les dije, Jesús va a hablar de los fariseos. Entonces Jesús hace una ilustración de Israel y los fariseos. Y vean la ilustración que hace Jesús. Dice: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿sí? Bien, lo que Jesús aquí está presentando es que la nación de Israel son las ovejas, esas ovejitas que están entrando al redil, ¿sí? Los fariseos son no los pastores, sino, vean, los fariseos dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor está hablando de los fariseos y los describe como ladrones y salteadores que están entrando por las bardas laterales y que están entrando ahí al redil de los pastores. Entonces, estos ladrones y estos salteadores no entran por la puerta, y al no entrar por la puerta usan de violencia. Entonces vean cómo el Señor comienza a hablarles de una manera directa y les está llamando a ellos falsos pastores. Entonces,
Lo primero que tenemos nosotros aquí es que el Señor se está dirigiendo a una nación cuya nación tiene años de tener falsos pastores. ¿Sí? Siempre habían tenido estos líderes, pero estos líderes a los ojos de Jesús son falsos, son ladrones, son salteadores. ¿Por qué son ladrones? Porque toman lo que no es suyo. ¿Sí? El pueblo de Dios era pueblo de Dios, no era pueblo de ellos. Eran salteadores porque usaban violencia. ¿Sí? Y el ejemplo claro que lo tenemos en el capítulo 9. Usaron la violencia porque expulsaron de manera violenta, de manera injusta, a este hombre que había sido sanado por el Señor. ¿Sí? Ahora, en este versículo quiero que vean la forma de operar de los falsos pastores. El primer punto es que Jesús ha llamado falsos pastores a los líderes actuales que se tenían en ese momento. ¿Sí? Entonces, quiero que vean que Jesús llamará falso pastor a quien realmente sea falso pastor. No importa que tenga multitudes de ovejas, el Señor conoce los corazones y Él denuncia y Él descubre a los que son falsos. Y vean la forma en cómo operan los falsos pastores. Número 1, entran a un redil que no es suyo, porque las ovejas son del Señor. Y esto necesitamos nosotros comprenderlo. Entonces, primer punto, por eso yo iniciaba esta exposición, sí, haciendo alusión a la experiencia de muchos cristianos que han tenido desgraciadamente con falsos pastores, con pastores injustos, pecaminosos, etcétera, etcétera. Pero quiero que vean cómo la Biblia nos da luz en todo sentido, y vean que los falsos pastores cómo operan. Número 1, de acuerdo a este versículo primero, entran a un redil que no es suyo. El primer punto es que las ovejas no son de los falsos pastores, aunque ellos dicen que sí son de ellos. Ellos se sienten dueños de las ovejas, ¿sí? Yo he escuchado a lo largo de estos años, incluso un pastor en una ocasión me dijo: esta es mi iglesia, son mis ovejas. Entonces, para que vean cómo no entienden que dice el apóstol Pedro que el príncipe de los pastores es el Señor Jesús y que las ovejas son del Señor. Entonces vean que de falsos pastores se siguen dando el día de hoy. Entonces ellos entran a un redil que no es suyo, roban. Número 2, roban o hieren a las ovejas. Es decir, ellos llegan y lo que hacen no es instruir a las ovejas, no es alimentar a las ovejas, es golpear a las ovejas, les roban, les quitan, las hieren. Entonces son pastores que están constantemente derribando, destruyendo a las propias ovejas, ¿sí? Y como vamos a ver aquí en esta narración, el pueblo de Dios, ellos tenían a los fariseos como sus líderes, los reconocían, pero los reconocían o los tenían como sus líderes por temor, no por amor. Y vamos a ver que la imagen del verdadero pastor es una imagen de justicia, de amor, y es muy distinta a la de los falsos pastores. Y número 3, estos falsos pastores, además de que entran a un redil que no es suyo, que roban, que hieren a las ovejas, pues número 3, estos falsos pastores, aunque se llamen pastores, no son pastores, ¿sí? Es decir, el título falsos pastores es pseudopastores, alguien que intenta ser pastor pero que no es pastor. Entonces la realidad es que estos pastores no son pastores, son mercenarios del evangelio, son personas que golpean, pueden ser todo, pero jamás van a ser pastores, no son pastores, ¿sí? Ahora, vamos a ver el proceder de un verdadero pastor. Bueno, ya el Señor nos mostró cómo opera un falso pastor. Vamos a ver cómo opera un verdadero pastor. Vamos al versículo 2. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí? Y aquí, bueno, yo les decía que se tenía en estos rediles comunales, se tenía una puerta. En esa puerta había un asalariado o un portero. Entonces esto nos significa lo siguiente, que solamente por la puerta entraban los pastores, o que los pastores eran conocidos por los porteros, ¿sí? Entonces esto significa que se conocía, se evidenciaba quién era un pastor por los frutos que tenía, por las evidencias externas que mostraba, y ahorita vamos a ver cuáles son esas evidencias que tenía. Entonces solamente el verdadero pastor entraba
por la puerta o salía por la puerta, ya sea para meter a sus ovejas o para sacar a sus ovejas. Ahora vean que el versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta. ¿Cuál sería la puerta? Bueno, físicamente la puerta del redil, de la que el Señor está hablando, pero de manera simbólica, la puerta viene a ser todas aquellas profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Jesús como el buen pastor, que lo señalaban como el verdadero pastor para la nación de Israel. Entonces esto significa que el verdadero pastor no era alguien autodesignado, sino alguien señalado por Dios. No era alguien que usaba la violencia, que tomaba lo que no era suyo, sino era alguien que era encomendado por Dios para tener ese oficio de pastor, y él era el que estaba pastoreando a estas ovejas. Ahora vean el versículo 3. A este abre el portero. Ahí está lo que les decía. El verdadero pastor es conocido por el portero o por el asalariado. Entonces a este abre el portero, es decir, al pastor. Y luego vean, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿sí? Y aquí vamos a ver tres aspectos. Primer punto, quiero que vean que dentro del redil hay ovejas, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Abre el portero, abre la puerta, y las ovejas. Dentro del redil hay ovejas, es decir, dentro del redil no hay cabras o no hay puercos, son ovejas lo que hay. Y las ovejas tienen una característica de que son muy dóciles, son muy silenciosas, son muy nobles. Entonces ahí dentro hay ovejas, ¿sí? Número 2, las ovejas oyen su voz, es decir, el pastorado normalmente se ejercía a través de ciertos sonidos que hacían con la boca, y estos sonidos que hacían los pastores, las ovejas los iban registrando en sus memorias, ¿sí? De tal forma que las ovejas llegaban a reconocer la voz de sus pastores, y solamente las ovejas con la simple voz, ellas podían seguir las instrucciones de sus pastores, ¿sí? Y esto nos habla entonces de que el pastor necesariamente pasaba tiempo con sus ovejas para que la oveja se grabara la voz de su propio pastor. Esto nos deja ver entonces una capacidad, una característica que tienen las ovejas. De hecho, son de las pocas capacidades que tienen las ovejas, y es la capacidad de poder reconocer la voz de su pastor, ¿sí? Es decir, la oveja no llegaba y olía al pastor, sino que la oveja escuchaba al pastor. El olfato ni siquiera es un elemento crucial para la oveja, sino la parte auditiva. Escuchaba a su pastor y entonces seguía a su pastor, ¿sí? Ahora, aquí en el Evangelio de Juan nosotros hemos ya mencionado varias veces que oír o creer siempre en el Evangelio de Juan va a implicar obediencia. Entonces, las ovejas oyen su voz, está implicando que las ovejas obedecen la voz del pastor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ovejas que obedecen la voz de su pastor. Y número 3, el pastor llama a las ovejas a cada una por su nombre. Y esto es impresionante, porque los pastores, el pastoreo de Oriente, normalmente no llevaban 5 o 10 ovejas, llevaban a veces hasta 50, 100 ovejas, y es impresionante que los pastores llamaban por nombre a cada una de sus ovejas. Ahora, mucha atención con esto, las llamaban por su nombre, no por sus defectos, no por sus pecados. Es decir, no decían, ahí viene la gorda, a ver gorda, ven para acá, porque era la ovejita más gordita, o venía la ovejita flaca, ven, no, sino que de alguna forma, vean, el pastor se tomaba todo su tiempo para darle un nombre a cada oveja, y es impresionante que cada oveja reconocía su propio nombre, y cuando le llamaba de la multitud de las ovejas, era precisamente esa a la que le estaba llamando. Lo que nos deja ver que el llamamiento que hace el Señor Jesucristo es un llamamiento personal e individual. Entonces esto significa que cuando el Señor te llamó a ti, te llamó de entre el mundo, pero te llamó a ti específicamente, ¿sí? Y no te llamó por tus errores o por tus pecados. A ver, tú el pecaminoso en tal situación, no, te llamó por tu nombre. Es un llamamiento personal, un llamamiento individual. Ahora, versículo 4.
y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿sí? Bueno, primer punto, todas las propias, ¿por qué? Porque, como les decía, es un redil comunal, ahí varios pastores depositan a todas sus ovejas. No hay ningún problema de que las ovejas se mezclen entre ellas porque van a escuchar a sus pastores. Entonces, cuando llega el pastor y empieza a decirles, vámonos, vénganse, ellas van a seguir a su pastor solamente, ¿sí? Esto es impresionante. Hay un video en YouTube, lo voy a buscar, se los voy a mandar para que lo vean, donde se ve un campo grande y están ahí las personas en una barra de madera y el pastor les dice, llamen a las ovejas, y entonces todas las personas uno por uno empieza a gritarle a las ovejas a lo largo más así mueven la cabeza, pero no hacen nada, y entonces pasa uno, pasa otro, nada, y luego el pastor de las ovejas nada más dice, da un grito, tal cosa, dice, y de pronto todas las ovejas se dejan venir en manada y siguen al pastor. Entonces eso es algo realmente impresionante. Ahora, quiero que vean la diferencia de un buen pastor y del pastor verdadero. El falso pastor entra por donde no es la puerta, usa violencia, asalta, hiere, etcétera, y vean que el verdadero pastor, además de que entró por la puerta, además de que usa su voz para llamar a las ovejas, vean, dice, una vez que ha sacado fuera a las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, va delante de ellas, ¿sí? En Oriente, solamente ahí en la cultura judía es donde los pastores pastorean adelante de las ovejas. En la cultura occidental, nosotros vemos que los pastores van atrás de las ovejas o van a un lado de las ovejas, pero es impresionante que en la cultura judía los pastores van delante de las ovejas, ¿sí? Esto nos habla de que el pastor es un ejemplo para las ovejas, nos habla de que es una protección para las ovejas, nos habla de que son guías para las ovejas, y esto por lo menos nos arroja dos verdades muy hermosas. La primera verdad que nos arroja es que el pastor, el verdadero pastor, nunca pediría a las ovejas que vayan a un lugar al que él primero no iría. ¿Sí se dan cuenta? Si él va delante de las ovejas, el pastor nunca les diría, caminen por allá, ¿qué hago? Yo voy acá atrás de ustedes. No, nunca irían a un lugar donde el pastor no haya pisado, donde el pastor no conozca. El pastor les va a pedir solamente lo que él ha experimentado, los caminos que él ha caminado, los caminos por los que él ha transitado, ¿sí? Y número 2, otra verdad que nos deja ver aquí este versículo 4, es que las ovejas tienen el deseo de estar donde está su pastor, ¿sí? Vean, así son las ovejas. Tomen ustedes un puñado de gallinas y a ver si las gallinas te siguen. Cada una va a salir como loca y va a ir a buscar los gusanos y demás a otros lugares, pero las ovejas, ellas muestran que van siguiendo al pastor, y si las ovejas oyen la voz y siguen la voz de su pastor, significa que el pastor, cuando va delante de ellas, va hablando para que las ovejas sigan oyendo al pastor y las ovejas van tras el pastor. Entonces esto nos deja ver que es un pastorado donde no hay violencia, donde no hay heridas, ¿sí? Como lo hubo con el hombre expulsado que había sido sanado por el Señor, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo la imagen del verdadero pastor es muy distante a la imagen de los falsos pastores que se tenía en ese tiempo con los fariseos y que por desgracia tenemos el día de hoy. Ahora, versículo 5, vean, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, quiero que vean aquí que las ovejas, Dios las diseñó de una forma tan especial, tan particular, que las ovejas son de los animales que tienen su composición física, que tienen menos elementos de defensa, ¿sí? Si tú quieres agarrar un perro y el perro se defiende, te va a morder. Si quieres agarrar a un gato y el gato se defiende, te va a arañar. Si quieres agarrar a un pajarito, el pajarito va a aletear, se va a ir, etc. Pero las ovejas no tienen mecanismos de defensa.
Ellas puedes llegar así con el cuchillo o lo que sea, ellas no tienen mecanismos de defensa. Por eso cuando se habla de los padecimientos del Señor en Isaías, dice que como cordero es llevado al matadero, porque de hecho a las ovejas cuando las están degollando, ellas no patalean, no tienen estos recursos de defensa, son demasiado dóciles, demasiado nobles, ¿sí? Pero quiero que vean que ellas sí tienen la misma capacidad que tienen para reconocer la voz de su pastor. Esa misma capacidad se convierte en su autodefensa, porque cuando ellos escuchan a su pastor, lo siguen, pero cuando escuchan a alguien, aunque diga las mismas palabras de su pastor, pero que no es su pastor, lo que hacen es que huyan, dicen, no, vamos de aquí porque ese es un extraño, ¿sí? Y esto sucedió con el hombre que fue sanado. Él salió huyendo de los falsos pastores, de los fariseos, porque no reconoció la voz de ellos, y él prefirió correr, así como dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, ¿sí? Y eso a pesar de que le costó su expulsión de la sinagoga, ¿sí? Y por cierto, los falsos pastores el día de hoy siguen expulsando de las sinagogas, y lo siguen haciendo en un tenor obviamente de injusticia, sin ningún fundamento bíblico. Pero las buenas noticias es que Jesús sigue encontrando a aquellos que son expulsados de las sinagogas injustamente y los está tomando para sí, los está llevando a su redil, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es que mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De una manera muy implícita Jesús les está diciendo: huyan de los fariseos, huyan de los falsos maestros, huyan de los falsos pastores, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer con los falsos pastores? Huir tan rápido como nosotros podamos de ellos. ¿Cómo podemos identificar a un falso pastor? Juan capítulo 1 del versículo 1 al 6 tenemos las características de lo que es un verdadero pastor, de lo que es un falso pastor, ¿sí? Entonces, los falsos pastores no van delante, ellos no van guiando, ellos sujetan, ellos controlan. Alguien ha dicho que las ovejas, que los pastores no son vaqueros, porque las ovejas no son vacas. Hay muchos que piensan que las ovejas son vacas y hay que estarlas arreando a chicotazos y demás, pero vemos aquí que el verdadero pastor, él no lleva ni látigo, él simplemente con su voz, las ovejas lo van siguiendo, ¿sí? Y en este momento de lo que el Señor está diciendo, los fariseos están escuchando, están entendiendo plenamente que Jesús está hablando de ellos. Los judíos están escuchando y están reconociendo que toda su vida han estado sometidos a los fariseos, a estos líderes religiosos, pero sometidos por miedo, ¿sí? No por convicción. Y una verdadera oveja se somete a su pastor porque ama a su pastor, porque su pastor ama a la oveja, situación que no era realidad en los fariseos. Y por eso el Señor comienza a hablar de lo que es un verdadero pastor para esta nación que está golpeada por tantos falsos maestros. Versículo 6, por último, dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, vean, nosotros realmente estamos entendiendo que el Señor está hablando de los fariseos, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron o simularon que no entendían, ¿sí? Ahora, si no entendieron los fariseos, ¿por qué creen que no entendieron? La respuesta la tenemos en el versículo 3. Vean por qué no entendieron. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué significa esto? Que si ellos, los fariseos, no entendieron porque no eran ¿qué? Sus ovejas. No eran sus ovejas, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Los fariseos no eran ovejas del Señor, por eso no escucharon la voz de su pastor. Pero recuerden que en el capítulo 9 el Señor dijo que aquellos que era venido para que los que no ven puedan ver y los que sí pueden ver no puedan ver. Y explicábamos en la enseñanza anterior que esto significa
que el Señor ha venido, que si nosotros nos mantenemos en un constante rechazo de las cosas de Dios, del Evangelio, lo hacemos a un lado, etcétera, llegará un momento en el que el mismo Evangelio que se te está compartiendo, la misma luz que te está alumbrando, esa misma luz va a operar en ti para que estés en tinieblas y no recibas entonces el Evangelio de Dios. Entonces, esto es algo muy peligroso. Cuando el Señor te está hablando y no obedezcas su voz, el Señor no estará siempre ahí tocándote la puerta, no estará siempre ahí dándote la luz. En algún momento Él va a decir, bueno, ¿no quieres caminar en la luz? Entonces te dejo en la oscuridad y jamás podrás volver a escuchar el Evangelio. Lo dijo Jesús. Entonces son palabras muy severas. Y aquí vemos que se cumplen con los fariseos. Los fariseos ya no tenían esa capacidad de escuchar la voz de Jesús porque simplemente no eran sus ovejas. Y no porque el Señor las haya rechazado, sino por el rechazo constante de parte de los fariseos. Muy bien, vamos a concluir y voy a concluir con siete pensamientos, con 7 puntos de reflexión para ir cerrando esta enseñanza. El primer punto es que Jesús describe a un verdadero pastor, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? El Señor ha descrito a un verdadero pastor, y lo interesante es que lo describe en una cultura en la que por años y años han sido golpeados por falsos pastores. Es decir, el problema para los judíos no era político, no era económico. El problema de los judíos que se preciaban de tener la ley de Dios eran sus propios maestros de la ley, sus propios líderes espirituales, ¿sí? Una nación que ha sido robada, violentada con los falsos pastores, ¿sí? Un pastorado de años y años que se ha caracterizado por pastores que van a un lado de las ovejas o van detrás de las ovejas, es decir, por líderes que nunca fueron ejemplo para las ovejas, ¿sí? Que siempre pedían que hicieran. Por eso Jesús dice, escúchalos, a ellos escúchalos, haz lo que dicen, pero no hagas lo que ves que ellos hacen, porque sí predican la palabra de Dios, pero sus conductas son totalmente erróneas. Un pastorado de años y años donde ha sido impositivo, ha sido manipular, atemorizar, golpear a las ovejas, ¿sí? Y pastores que a lo largo de los años pastorean a masas. ¡Órale, caminen para allá! O sea, pastores de esa característica, ¿sí? Pastores que no han pastoreado de manera individual y que ni por broma han llamado a sus ovejas por nombre, ¿sí? Número 2, el segundo punto de reflexión que tenemos en esto que hemos leído hoy es que estos pastores, vean, como lo vimos, no entran por la puerta, entran por las bardas, ¿sí? Son salteadores, lo que significa que se autodesignan, es decir, son personas que curiosamente, y la mayoría el día de hoy tú puedes escucharlos, y son personas que dicen, es que a mí Dios me dijo que iniciara un grupo, es que a mí Dios me dijo, es que Dios, yo soy tan especial que a mí solamente en específico me dijo que iniciara esta iglesia y demás. Ellos se autodesignan, ¿sí? Y no son respaldados, porque la Biblia nos muestra las evidencias de cómo Dios va a llamar a un pastor, no son respaldados por el llamado de Dios, un llamado que es visible al propio pastor o a las personas que están rodeando al pastor, no son respaldados por los dones que Dios les ha dado, porque ¿cómo es posible? Yo escuchaba a un pastor que decía, bueno, para mí me gusta todo, pero eso de leer la Biblia, para mí no se me da, eso a mí Dios no me lo dio. Entonces esa persona pues sencillamente no es pastor, aunque se llama pastor y tiene una iglesia. Hay ciertos dones característicos que tendrá aquel que es pastor. Son personas que se autodesignan entonces, que no son supervisados, que llegan un momento en el que a mí Dios me habló y entonces nadie me va a estar supervisando, si somos un ministerio independiente, una iglesia independiente, etcétera, y no hay nadie que está por encima de ellos para supervisarles, llamarles la atención o estarles incluso enseñando. Y uno de los errores que tenemos con los autodesignados es que ellos olvidan que el pastor nunca deja de ser oveja. Entonces, aunque tú seas pastor de una iglesia, tú tienes que tener tus propios pastores para que te sigas alimentando, porque no dejas de ser oveja, o también no son reconocidos, no tienen el reconocimiento de sus propias ovejas, ¿sí? El tercer punto de reflexión que tenemos es que quizás un mal pastorado
te haya lastimado a ti en tu caminar como cristiano, ¿sí? Quizás incluso algunos nos podemos ir un poco más lejos. No tan solo tuvieron un mal ejemplo de un pastorado injusto, sino que al igual que este hombre que fue sanado, ellos también vivieron la experiencia de una expulsión, de una excomunión injusta, totalmente violenta, totalmente de hombres, como lo vivió este hombre. Pero aquí sí quiero ser muy enfático en este punto. Si has vivido un mal pastorado, la experiencia de un mal pastorado, o si has vivido incluso la realidad de una expulsión, que te han hecho menos, que te han sacado, que te han calificado, que te han dicho que no eres hijo de Dios, eres un hereje, etcétera, todo eso, ello, número uno, no cambia la realidad de que tú eres oveja. Porque como vimos en este relato, el pastor cuando abre la puerta encuentra ovejas, no vacas, ni puercos, ni gallinas, encuentra ovejas. Entonces, si se ha tenido una mala experiencia, no cambia en nada la realidad de que tú eres oveja, si es que has creído en el Señor. No dejas de ser oveja nunca, ¿sí? Pero también, número dos, ello no justifica que estés lejos del redil. Porque la oveja, aunque la oveja sea maltratada por los salteadores o por estas personas violentas que entraban al redil, las ovejas no por eso decían, ya me golpearon, yo me voy de aquí, me voy, o sea, la oveja permanecía en el redil. Entonces, ello no justifica que estés lejos del redil, entiéndase de la iglesia. La oveja, porque es oveja, necesita estar en la compañía de las ovejas. Entonces esto no viene a ser ninguna justificación. El cuarto punto que tenemos es que el pastor entra por la puerta, ¿sí? Y quiero que vean aquí la sabiduría de Dios y la ternura de Dios. El pastor entra por la puerta. ¿Para qué entra el pastor? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace un pastor? Pastorea. Pastorea. Entonces vean, si el pastor entra por la puerta y el pastor es Jesús, esto significa que Dios ha establecido a Jesús mismo para que pastoree tu vida. Y esto entonces nos llevaría a esos pastos verdes, a esas aguas limpias, nos llevaría a la seguridad de nuestras almas. El Señor ha instituido al Señor Jesucristo para que Él directamente sea quien pastoree tu alma, ¿sí? Entonces esperemos que cuando se abra la puerta encuentre a una ovejita y que esa ovejita reconozca la voz de su pastor y tú sigas la voz de tu pastor. El quinto punto que tenemos es que el pastor llama a las ovejas por sus nombres, ¿sí? Esto es muy hermoso, porque no nos llama por nuestros pecados o no nos llama por nuestros defectos, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó, pero la mayoría de los apodos que nosotros obtuvimos, yo recuerdo desde la primaria, desde el kinder me acuerdo, los errores que yo llegué a cometer, a partir de ahí me llamaban de acuerdo al error, a lo que hice, y durante toda la primaria yo era el tal, ¿sí? Por aquella cosa mala que hice. Entonces, aquí es distinto. El Señor te llama no por tus nombres, no por tu pecado, no por tu defecto, sino que te llama por tu nombre, ¿sí? Y si nos llama por nuestros nombres, esto significa que conoce, dice el Señor Jesús en otro pasaje, que sabe cuántos cabellos tenemos, cuenta el número de cabellos que tenemos. Entonces, Él conoce perfectamente a cada uno de nosotros, de tal forma que nos dice, tú eres la oveja tal. O sea, no dice, tú eres la oveja 1600, tú eres la oveja flaquita, la oveja gorda, la oveja calva, no, sino te da un nombre específico para ti. Y en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el nombrar, el que alguien nombre a alguien, habla de autoridad sobre esa persona, habla de que ejerce cierta autoridad sobre esa persona. Y número 6, vemos que el pastor las guía, el pastor va delante de ellas, ¿sí? Y qué bendición tenemos, porque aquel que dice lo que nosotros tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que no tenemos que pensar, a dónde debemos de caminar, a dónde no debemos de caminar, es un pastor que primero lo hace y luego te dice hazlo. Si se dan cuenta que todo es impresionante,
todo lo que la Biblia dice que Jesús nos dice que nosotros hagamos, todo lo que la Biblia dice que nosotros hagamos, todo lo hizo el Señor Jesucristo antes. El Señor Jesús dice, perdona a los que te ofenden, ¿sí? Y nosotros no podemos decirle al Señor, no, yo no perdono, porque vemos que el Señor perdonó. El Señor dice, sirve a tus hermanos, y Él sirvió primero. El Señor dice, lleva el Evangelio, y Él llevó el Evangelio. O sea, todo lo que el Señor nos dice, tenemos un pastor que nos guía acá, que va delante de nosotros, y todo lo que Él te diga que tú hagas, es porque Él ya lo hizo, ¿sí? Entonces, un pastor que guía, y tenemos ovejas que oyen y ovejas que siguen su voz. Y número 7, la oveja huye de los falsos pastores, porque la oveja, como reconoce la voz de su pastor, reconoce quién es un verdadero pastor, entonces ella no reconoce voces distintas, doctrinas distintas, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay una costumbre muy común en la mayoría de los creyentes, yo realmente no la comparto mucho. Yo estoy de acuerdo que podemos nosotros consultar en el internet predicaciones de hombres que exponen de manera correcta la palabra de Dios, pero hay muchos cristianos que son dados a escuchar a Juan Cuerdas en las redes sociales, y luego ahí andan con problemas de que la bestia, que los marcianos, que esto y aquello, porque están escuchando voces de falsos maestros. Yo les diría, escuchen ministerios probados y comprobados, y el principal ministerio que tiene la iglesia es los maestros, los pastores que ha colocado en esa iglesia. Entonces deberíamos de alimentarnos en nuestras iglesias, y sí, adicionalmente escuchar ministerios realmente probados, ¿sí? Hay algunos que escuchan a todo el mundo, y luego están víctimas de un falso pastorado, de un pastorado injusto y demás, pero como les digo, no hay justificación de que el día de hoy digas, ya no voy por lo que me hicieron. No, ese es un argumento barato, ese es un argumento, realmente es una mentira. No vas porque no quieres. La lectura, vamos a concluir con la lectura del Salmo 23, del versículo 1 al versículo 6, y nuevamente vamos a ver aquí también al Señor Jesucristo, para que veamos que, como dijimos en algún momento de esta enseñanza, el Señor instituyó a Jesucristo para que Él sea quien pastoree tu alma, ¿sí? Dice, el Señor es mi pastor, y aquí podemos decir, Jesucristo es mi pastor, el verdadero pastor, nada me faltará. Si Jesús es tu pastor, nada te va a faltar, ¿sí? Vean, en lugares de delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. ¿Con qué te va a pastorear este buen pastor? Con su palabra. Va a confortar tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vean, es exactamente 10 del 1 al 6, ¿sí? El pastor va adelante, ahí está. Este pastor te va a llevar a descansar a delicados pastos, es decir, vas a estar alimentándote de estos pastos, junto a aguas de reposo. Los estómagos de las ovejas son tan delicados que si toman agua revuelta, es decir, que se revuelve la tierra, les hace daño, tienen que tomar aguas claras. Entonces Él es muy cuidadoso en lo que tú te vas a estar alimentando. Va a confortar tu alma. Cuando estás triste, cansado, agobiado, has pecado, etc., Él te va a confortar, te va a restaurar, te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque ahí mismo estará el pastor contigo, y ya sabemos dónde, delante de ti, ¿sí? Su vara y su callado te infundirá aliento. Una vara, uno era para golpear a los lobos, y otra era para atraer, una que tenía forma de ganchito, para atraer a la oveja cuando ya se estaba cayendo, estaba ahí entre los árboles, etcétera. Adereces mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vean, la misma Biblia está diciendo que vamos a terminar nuestra vida y toda nuestra eternidad será al lado de aquel que nos pastorea en esta tierra. Y el que nos pastorea en esta tierra es el verdadero pastor, ¿sí? Entonces,
Viendo un pastor de esta naturaleza, con estas características, en verdad, cualquier oveja diría, amén, ¿verdad? Caminaría en pro de él y diría, Señor, líbrame de las malas experiencias que he tenido y quiero caminar hacia ti, ¿sí? Este pastor que acaba de hablar, este pastor que acaba de describirse él mismo, es el mismo pastor que el día de hoy te está extendiendo sus manos y te está diciendo, ven, sígueme, tú eres una oveja mía y camina conmigo. Que me expulsaron, Señor, no importa. Que los falsos pastores han estado en mi vida, no importa. Deshazte de todo esto y ven al Señor Jesucristo. En Él vas a encontrar el confort de tu alma, ¿sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por esta ilustración tan hermosa, Señor. Esta ilustración tan delicada, tan bella del verdadero pastor, Señor. Padre, en el contexto en el que se dan estas palabras, miles y miles y miles de judíos habían sido lastimados por falsos pastores. Y al menos tenemos el registro de que uno había sido expulsado de una manera injusta, de una manera violenta. Ese hombre no tenía trabajo, no tenía capacidad de subsistir, no tenía capacidad de velar por su propia vida en medio de una nación donde había sido expulsado, lo cual significaba cortado totalmente del pueblo. Solamente tú sabes cuál fue el destino de él y seguramente estuvo en las manos del buen pastor. Pero esto nos deja ver, Señor, que no hay justificación alguna para no seguir al buen pastor. Yo te ruego, Señor, que este pastor tan hermoso, este pastor tan capacitado, este pastor tan bondadoso, elimine, Señor, toda herida, elimine toda falsa imagen, toda mala experiencia en aquellas ovejas que han sido golpeadas, Señor. Y que, Señor, cada una de las ovejas que están aquí presentes en verdad puedan reconocer y decir, a Él le puedo confiar mi alma, Él puede pastorear mi alma. Y Señor, yo te ruego que a través de tu palabra, Señor, tú te muestres como el buen pastor al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.